Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy, martes. Gracias por acompañarnos y por estar ahí, los que quieran escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para todo el mundo, aunque es para todo el mundo. Son dos contradicciones todas raras. Es para todo el que quiera escuchar la palabra de Dios. Cuando digo es para todo el mundo, es para todo el que quiera escuchar la palabra de Dios. Pero Jesucristo en su palabra dice, el que quiera oír, que oiga. Luego Él sabe y es consciente de que no todo el mundo quiere escuchar la palabra de Dios. En Juan 6:66, desde Juan 6:52 o 48 para adelante, no hacía sino hablar de por qué todos debemos comer la Eucaristía, porque Él dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna, quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, quien coma de mi carta, en verdad os digo, quien coma de carne y beba de mi sangre. Entonces se la pasó en ese discurso durante todos ese lapsus de tiempo hasta que llega a 6:66 y resulta de que en el 6:66 aparecen los discípulos de Cristo y todos los que lo estaban siguiendo y dijeron estas frases: esta palabra es dura de entender, ¿quién podrá cumplirla? Y desde ese momento los que lo seguían se fueron, se retiraron. Y Dios no los llama. Porque en Juan 6:67, si ustedes abren la escritura, van a leer. Y Pedro, y él se vuelve a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro les dice, ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Dándonos a entender apologéticamente en ese discurso que Dios no llama a nadie. El que quiera seguirlo, sígalo. El que quiera oír, que oigan. El que quiera entender las escrituras, que las entienda. Dios está dispuesto a perdonar a quien busca el perdón, pero Dios no va a buscar a quien no lo busca. Por eso es tan importante que la escritura de hoy, la palabra de hoy, ustedes le pongan mucha atención, porque de eso vamos a hablar precisamente, qué cosa tan especial lo que estoy diciendo. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ojalá hoy escuchéis la palabra de Dios y no endurezcáis tu corazón, muy especialmente los hermanos protestantes, pero también va para los casi protestantes que son los malos católicos, pero también va para los buenos católicos, para que afiancen su fe. Al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Vamos a leer del libro de Jonás 3, del 1 al 10. Esto es una historia bonita. Los ninivitas se convirtieron de su mala vida y Dios se compadeció. Vino la palabra del Señor sobre Jonás: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad, 3 días hacía falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños. Llegó el mensaje al rey de Nínive, se levantó del trono, dejó el manto, se cubrió de saco, se sentó en el polvo y mandó al heraldo a proclamar en su nombre a Nínive: hombres, animales y vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasten ni beban, vístanse de saco, hombres y animales, invoquen fervientemente a Dios, que se convierta cada cual de su mala vida y de la violencia de sus manos. Quizás se arrepienta, se compadezca a Dios, quizás cese el incendio de su ira y no pereceremos. Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida, se compadeció y se arrepintió. Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. La semana pasada, toda la semana nos la pasamos hablando de la misericordia de Dios, toda la semana, y creo que dentro de esos puntos que no estaba contemplado, hablábamos de Nínive, y les refería yo a ustedes este pasaje bíblico de Jonás. No estaba contemplado dentro de los evangelios de la semana pasada,
Pero como hablaba de la misericordia de Dios toda la semana, entonces yo tomé este pasaje bíblico para contárselos a ustedes y coincidencialmente, mire lo que son las cosas. Hoy Dios nos da la oportunidad de tocar precisamente este pasaje bíblico como para refutar lo que yo dije la semana pasada, y es la misericordia de Dios para los que se arrepienten. Ojo, para los que se arrepienten, porque es que esto tiene que ver con lo que yo dije ahorita. El que quiera oír, que oiga, porque Dios no salva al que no quiere ser salvado. Dios no salva al que no quiere ser salvado. Por eso es que Él dice, el que quiera oír, que oiga. Vayan, enseñen. El que crea, se salvará. Y el que se resista a creer, se condenará. Eso es esto mismo. Vaya Jonás a Nínive, te doy una orden. Y contaba la historia de Jonás, por qué Jonás no quería obedecerle. Pero en este pasaje bíblico, Jonás hace caso. En este pasaje bíblico, Jonás se va para Nínive, para los ninivitas, y les dice, el Señor les manda a decir que si en 40 días ustedes no se arrepienten, Dios va a castigar este pueblo o lo va a destruir. A los 39, el Señor les manda a decir que si en 39 días ustedes no se arrepienten, Dios los va a castigar. Faltaban 38, que si no se arrepienten en 38 días, en 37 días Dios los va a castigar. Y todos los días se demoraba 3 días para recorrer toda la ciudad de Nínive. Pero dice aquí la Escritura que todo ese pueblo creyó en las palabras de Jonás. Pero voy a decir algo terrible. Este pueblo de Nínive no es un pueblo que estaba dentro de la salvación de Dios. No hace parte del pueblo elegido. No hace parte del pueblo de Israel. Son gentiles, son nómadas, son gente que no cree en Dios. Increíble, ¿no? Tienen dioses, adoran dioses. Y Dios manda a Jonás a esa tierra. Y Jonás va incrédulamente, porque él es incrédulo de que ese pueblo se vaya a salvar, porque es más, él no quiere que ese pueblo se salve. De acuerdo a la historia, si la leyéramos completa, él no quiere que Nínive se salve, él le tiene bronca a Nínive, él quiere que Dios destruya a Nínive, pero como Dios le dio una orden, tiene que obedecer y se va. Pero cosa tan extraña que ese pueblo, escuchando al profeta Jonás, le creen. Y dicen, ¿cómo Dios nos va a destruir? Ese Dios tan terrible y tan tremendo que es el Dios de Israel, el Dios de Jerusalén, ese Dios que es tan potente y tan terrible y que siempre ayuda a ese pueblo. Si nosotros no nos arrepentimos, Él es capaz de destruirnos y es mejor obedecerle porque Él es capaz de destruirnos. Inmediatamente le llega también la voz al rey de Nínive y el rey también hace caso. Pero ojo, aquí no está contemplado el por qué el rey le hizo caso de buenas a primera. Aquí aparece que el rey le hizo caso de buenas a primera. ¿Cómo? Jonás está diciendo eso. Rápido, muchachos, para ayer es tarde. Vamos a vestirnos ya de sayal, vamos a vestirnos ya y tirémonos ceniza encima y todas esas cosas. Eso no es así de buenas a primera. Ese rey primero sumó, multiplicó y restó. Y se dio cuenta que ese Dios, que era el de Jonás, era un Dios poderoso y que había que obedecerle. Y por eso es que él dice, si Dios, ese Dios poderoso, que es el Dios de Jonás y de Israel, nos está dando esa orden, Él es capaz de destruirnos. Por lo tanto, hagamos caso, obedezcamos. Vamos a arrepentirnos, todo el que esté en pecado, de los diferentes pecados que tengan, vamos a arrepentirnos de nuestros pecados y vamos a vestirnos de sayal y vamos a arrojarnos ceniza, que los animales no coman, porque vamos a hacer ayuno para así a ver si Dios se arrepiente de su pecado, de su ira, no de su pecado, de la ira que Él tiene. Y precisamente todo eso que ellos hacen sirve para calmar la ira de Dios y Dios se arrepiente de el pecado que ellos tenían. Se arrepiente, perdón. Él se arrepiente y les perdona todos los pecados que este pueblo tenía y no lo destruyó. Hasta ahí dejémoslo, porque
quedemos en que la misericordia de Dios va para el que se arrepiente. Pero aquí hay un detalle que podría sumar los protestantes. César, ese pueblo de Nínive, usted ve que ellos fueron a donde un sacerdote a pedir perdón. Ahí no aparece. Ahí no aparece que ese pueblo se fueron para donde un sacerdote a pedir perdón uno por uno, sino que todos se arrepintieron al mismo tiempo, suplicaron a Dios de su mala acción y Dios los perdonó. Ahí no aparece nada de eso. Estamos hablando de Antiguo Testamento. Y tiene toda la razón por si de pronto los protestantes no lo habían tenido en cuenta. No lo habían tenido en cuenta. Antiguo Testamento, todas estas personas sencillamente con el arrepentimiento, Dios vio el corazón de cada uno de esos hombres y les perdonó. Ahora continuemos y dejemos como ese interrogante ahí, ¿qué pasó ahí entonces para lo que César predica aquí? Vamos a seguir sumando. Salmo 129, 1, 2, 3, 4. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Volvemos al mismo tema. La misericordia de Dios es para todo el que se arrepienta. Y el que se arrepiente, Dios le perdona todos sus pecados. Dios le perdona todos sus pecados. Dice que lo deja más blanco que el rojo escarlata. Si tus pecados son de rojo escarlata, los deja blancos como copos de nieve. Así de ese tamaño es la misericordia de Dios para el que se arrepiente. Pero sigamos con el interrogante. Todo el que se arrepiente, yo estoy arrepentido de mis pecados. Yo aquí donde estoy arrepentido de mis pecados. Allá donde estás tú y estás viendo esta lección de vida, estás arrepentido de tus pecados. Voy a entrar a mi cuarto y me voy a confesar con mi Padre que está en los cielos y me voy a arrepentir, y Él que oye todo lo que está escondido, en lo escondido, Él me escuchará. Señor, yo estoy arrepentido de mis pecados. Hasta ahí pareciera lógico todo esto pareciera muy lógico. Vamos a leer el Evangelio. San Lucas 10, 38, 42. Marta lo recibió en su casa, María ha escogido la parte mejor. Dice así la Escritura. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que se sentaba a los pies del Señor, escuchaba su palabra, y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor, y nadie se la quitará. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el Evangelio hermoso del día de hoy. Marta, Marta, ese Evangelio jamás se me va a olvidar. Marta, Marta, andas inquieta de aquí para allá, y solo una cosa es importante. Y María ha escogido la mejor de las partes, y no se la podrán quitar. Nadie se la podrá quitar. Y es que María escogió escuchar la palabra de Dios. No escogió ponerse a hacer las cosas del mundo. Nosotros los mundanos, los de este mundo, dedicamos nuestra vida a sacar adelante nuestra familia, sacar adelante nuestro trabajo, sacar adelante nuestras necesidades primordiales, como es el de tener plata en el bolsillo, primera necesidad primordial, comer, vivir bien, estar saludable y todas esas cosas. Y Marta
Dios escogió leer la palabra de Dios y cumplirla, obedecerle a Dios. Es lo que más le gustó a Marta. Y por eso ese interrogante que tenemos ahí tiene que ver con esta tercera lectura, que es el Evangelio. Y es que escuchando la palabra de Dios es que nos damos cuenta que nosotros podemos salvarnos, podemos pedir perdón por nuestros pecados y Dios, que es rico en misericordia y lento en la cólera, nos perdona. Pero ¿qué debemos hacer? Leer las Escrituras, escuchar las Escrituras y obedecerlas. No es escuchar por escuchar, obedecerlas. De eso se trata. Porque Jesucristo, el Nuevo Testamento, ordena: vayan, y a quienes les perdonen, primero les da el Espíritu Santo. Reciban: todo poder en la tierra y en el cielo se me ha dado. Todo poder en la tierra y en el cielo se me ha dado. Reciban el Espíritu Santo. Vayan, y a quienes les perdonareis los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Dio poder del Espíritu Santo a todos esos discípulos que Él tiene para que vayan por el mundo a perdonar pecados. A perdonar pecados, es lo que dice la Escritura. Les dio poder para ir por el mundo a perdonar pecados. ¿Pero a perdonar pecados a quién? Si todo el mundo, y sobre todo los protestantes y los malos católicos, dicen: yo que voy a ir a confesarme con un sacerdote que es un pecador igual que yo, quizás peor, porque algunos son hasta pedófilos. Entonces, ¿a quién les dio esa orden? ¿Para qué Jesucristo dio esa orden? Debió haber dicho: les voy a dar el poder del Espíritu Santo, y todo el que mirare para el cielo y pida perdón por sus pecados, ya de entrada le quedan perdonados, porque yo soy un Dios lleno de misericordia y amor, y todo el que diga: Señor, perdóname mis pecados, ya le quedan perdonados. ¿Para qué le dio esa orden a esos discípulos? Vayan, y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. Eso como que no va, eso como que va en contravía de los protestantes. Los protestantes piensan que eso no es sino mirar para el cielo. Pero Jesucristo dice que vayan, y a quienes les pidan perdón por sus pecados, ustedes perdónenselos. Eso está en contravía de los protestantes. En cambio, nosotros los católicos, los buenos católicos, y no los malos católicos, porque tengo que reconocer que hay malos católicos que piensan como los protestantes, que dicen que yo que voy a ir a confesarme con un sacerdote, que le voy a contar mis intimidades a ese hombre que es un pecador igual que yo, quizás peor. Hay malos católicos que no se confiesan por ese sentido, porque piensan que el sacerdote va a ir a contarle a los demás: ole, mira, fíjate que ese César vino y se confesó conmigo y me dijo que ese tenía estos pecados. ¿Cómo te parece? Sabiendo que ellos no pueden divulgar los pecados, ellos no pueden. Ningún sacerdote del mundo puede divulgar los pecados de otra persona. Eso queda en total, es que eso tiene un nombre y a mí se me escapa. Eso queda en una custodia o en una cosa que es impresionante, que los sacerdotes, todo lo que un hombre va y da como confesión de los pecados, ellos no pueden divulgarle a nadie, porque ellos estarían cometiendo otro pecado peor, y no lo pueden divulgar. Entonces, Dios sí les da la orden de que vayan a perdonar pecados. A quienes les pidan perdón, perdónenles los pecados, pero también les da otra orden: y a quienes no les perdonen los pecados, pues no les quedan perdonados. ¿Y quiénes son esos? Yo me preguntaba en eso. Ahora, viéndome los videos del padre Luis Toro, es que lo vine a entender. ¿Y a quienes no se les perdonan los pecados? ¿A quiénes? Yo pensé que, por ejemplo, un asesino que hubiera declarado: venga, yo maté 1000 personas. Entonces a ese no se le puede perdonar los pecados porque mató mucha gente, y resulta que no se trata de eso. Solamente a quienes no se les perdonan los pecados es a los que no se confiesan, y entre ellos están los protestantes. Los protestantes nunca van a ir a donde un sacerdote a pedir perdón, mientras sigan pensando de esa forma ignorante de que un sacerdote no tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados. Y sus pecados
no les serán perdonados, no se les perdonarán. ¿Cómo le va a perdonar Dios a un pecador sus pecados si no los confiesa? Los de Nínive, si no hubieran creído en la palabra de Jonás, no les hubieran perdonado los pecados. Dios le perdonó los pecados porque ellos se arrepintieron. ¿Con quién? Con Dios. Se arrepintieron de sus pecados, Antiguo Testamento, y Dios les perdonó los pecados. Pero eso va en contravía de lo que el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento le dio la potestad, ese ministerio de reconciliación se lo dio a los hombres. ¿Dónde está reflejado eso? En otro pasaje bíblico, cuando le bajaron por el techo a un paralítico, y Dios le dijo a ese hombre ahí en el suelo: levántate, tus pecados te son perdonados. Y en ese momento Dios les estaba enseñando a todos esos hombres que estaban allí el poder que Dios iba a dejarle a los hombres acá, el de perdonar pecados. Pero unos hombres que estaban ahí dijeron: este hombre blasfema, nadie tiene poder para perdonar pecados sino Dios que está en los cielos. Es el mismo problema de los protestantes de hoy día. Eso mismo le dijeron ahí a Jesucristo: oiga, este hombre blasfema, nadie tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados sino Dios que está en los cielos. Y Jesucristo les llama la atención, igual que en estos momentos les llamo la atención a los protestantes. Jesucristo les dice: venga muchachos, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Les voy a dar este poder, que entre ustedes mismos se perdonen los pecados, para que ustedes se sientan reconciliados con Dios a través de un hombre que les va a perdonar los pecados. Y ustedes rechazan este regalo. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o levántate o hacer el milagro. Es más fácil decir: tus pecados te son perdonados. Un sacerdote hace eso. En el nombre de Jesucristo dice: tus pecados te son perdonados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese hombre que está ahí pidiendo perdón, se le borran todos sus pecados en el nombre de Dios. Se le borran todos. ¿Qué es más fácil? Que un hombre le diga a otro hombre: tus pecados te son perdonados, o levántate o hacer un milagro. Hacer un milagro es muy difícil. Es más fácil recibir la confesión de otra persona, de un sacerdote que es un representante de Dios aquí en la tierra, y que él le diga a uno: te absuelvo de todos tus pecados. Pero los protestantes de esa época y los de esta época les cuesta demasiado trabajo que haya ese poder aquí en la tierra. Y por eso al final de ese capítulo dice: todos los hombres quedaron estupefactos de ver el poder que le había dado a los hombres a través de ese ministerio de la reconciliación. Dios regaló ese ministerio de confesarnos unos a otros, hombres, confesar nuestros pecados, y esos representantes de Dios aquí en la tierra, que son los sacerdotes, nos absuelven de nuestros pecados. Nosotros los católicos lo entendemos fácilmente y lo hacemos así. María escogió la mejor de las partes: escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Es lo que hoy está escrito acá. María escogió escuchar, no andar por el mundo arreglando la casa, barriendo, trapeando, organizando, que todo se vea bonito y todas las cosas, y no escuchar la palabra de Dios. María escogió la mejor de las partes: escuchar y obedecer la palabra de Dios. Ojalá ustedes entiendan esto mismo, muchachos, que hay una sola iglesia que Cristo fundó. La fundó hace 2000 años, en Mateo 16, 18. Le entregó a Pedro ese poder. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba era Simón. Pero a Pedro le dijo: tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te entrego las llaves del cielo, las puertas del infierno no prevalecerán, y además te voy a dar autoridad: lo que usted ate aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que usted desate aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Nosotros los católicos entendemos ese poder, eso tan lindo que Dios nos lo regaló. Para los protestantes ingenuos, no, la Iglesia Católica no tiene ningún poder aquí en la tierra para perdonar pecados, y no tiene la autoridad para atar y desatar, y no tiene las llaves del cielo para abrir y cerrar en el cielo y en la tierra. No, ellos no tienen ese poder. Prefieren creerle a un pastor mentiroso que creerle al mismo Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.